Bueno, vamos a trabajar hoy día con lo que son distribuciones discretas, ¿ya? Si bien es cierto, ya hemos trabajado con las distribuciones continuas. En las distribuciones continuas vimos lo que era la distribución exponencial, vimos lo que era la distribución gamma, vimos lo que era la distribución normal, que son las que normalmente se utilizan con mayor frecuencia. En particular la exponencial para la parte de modelaciones y la distribución normal para la parte de predicciones. Entonces, ya estudiamos esas dos variables, ahí tenemos la distribución T, la distribución F, eso lo irá analizando ya en estadística 2, cuando analicen teoremas de hipótesis. Ahora vamos a ver en las distribuciones discretas. Por aquí encontré una parte que me gustó como lo explicaba el libro. Distribución, ¿qué está grabando? Sí, ya. Vamos recordando un poco las definiciones. Variable discreta, variable aleatoria continua. Entonces, a ver, ayúdame con la lectura, por favor. A ver, Sebastián, ayúdame con la lectura de lo que dice en azul, variable aleatoria discreta. Variable aleatoria discreta. Variable aleatoria que adopta solo valores claramente separados. Ya, ahora el primer párrafo. Variable aleatoria discreta. Una variable aleatoria discreta adopta solo cierto número de valores separados. Si hay 100 empleados, el recuento de la cantidad de ausentes el lunes solo puede ser 0, 1, 2, 3, puntos suspensivos, 100. Una variable discreta suele ser resultado de contar algo, por definición. Ya, ahí, entonces ya vemos, estamos recordando la definición de una variable aleatoria discreta, ¿no? En cambio, una variable aleatoria continua, ¿qué tenemos que es? Lee desde por otra parte hasta, Por otra parte, hasta el segundo ejemplo, hasta que entonces llanta. Por otra parte, si la variable aleatoria es continua, es una distribución de probabilidad continua. Si mide algo, como la anchura de una recámara, la estatura de una persona o la presión de la llanta de un automóvil, se trata de una variable aleatoria continua. Se puede suponer una infinidad de valores, con ciertas limitaciones. Por ejemplo, los tiempos de los vuelos comerciales entre Atlanta y Los Ángeles son de 4.67 horas, 5,13 horas, etc. La variable aleatoria es la cantidad de horas. Segundo ejemplo, la presión, medida en libras por pulgada cuadrada, PSI. De un nuevo neumático Chevy Trailblazer puede ser de 32.78 PSI, 31.62 PSI, 33.07 PSI, etc. En otras palabras, es entre 28 y 35. La variable aleatoria es la presión de la llanta. Ya, listo, gracias. Entonces, aquí ustedes ustedes pueden recordar, ya lo hemos visto anteriormente, lo que es una variable aleatoria, lo que es una variable aleatoria discreta, lo que es una variable aleatoria continua. Ya prácticamente estamos recordando cada uno de estos aspectos. Seguimos recordando lo que es en una variable aleatoria discreta, su cálculo de la media para una distribución de probabilidad simplemente va a ser la sumatoria de los valores de X por la probabilidad de X. Así de simple. Es la sumatoria de cada uno de los eventos de X por su probabilidad. Esa es la distribución de la media, ¿no? La varianza va a estar dado por la sumatoria de X menos mu elevado al cuadrado. Sabemos que X es el valor de la observación, que son valores discretos, son valores contables. Mu es el valor que también se conoce como esperanza matemática, que es X por la probabilidad de X. Todo eso elevado al cuadrado multiplicado por la probabilidad de X. Entonces aquí ustedes ven que la media y la varianza
es simplemente relacionado a la probabilidad de la ocurrencia por cada uno de los valores, ¿no? Entonces aquí tenemos todos los resultados posibles por su probabilidad. La sumatoria, esa es la media. Acá tenemos la varianza, la dispersión de las observaciones entre la variable con su media, que esta es la varianza. Recuerden que si nosotros quitamos px, este es el cálculo de la varianza. El cálculo de la varianza de una serie de datos ordinarios. Y si le multiplicamos a cada evento su probabilidad, estamos sacando la varianza estadística, ¿no? Esto es cuando estamos hablando en distribuciones discretas. En las continuas, lo que va a hacer es simplemente la integral. Va a ser x, p de x, pero ya no va a ser la sumatoria, sino que va a ser la integral. Y acá va a ser lo mismo, la integral en una distribución continua. Eso ya habíamos conversado anteriormente. Acá, este era un ejemplo de cómo realizar una distribución de probabilidad para sacar la media y para sacar la varianza. Este libro se los voy a compartir. Este libro se llama de Estadística de Administración del Line, Estadística aplicada para la Administración y Economía del Line. Yo se los voy a compartir para que puedan revisar cómo, aquí hay un ejemplo, pueden hacer este ejemplo para realizar el cálculo de la función de probabilidad y la función de la varianza y la función de la media, ¿ya? Entonces, vamos haciéndolo mejor, vamos haciéndolo, porque este está bien cortito, pensé que era más largo. A ver, vamos haciéndolo. Ayúdame con la lectura. Jenny, ayúdame con la lectura, por favor. Jenny Wamba. Parece que tiene problemas con el audio. Adriana, ayúdame tú con la lectura. La que dice número 1, solución. De arriba. El ejemplo. Desde John Rasgale vende automóviles nuevos en Pelican. Continúo. Ya. John Rascadale vende automóviles nuevos en Pelican Ford. Por lo general, John vende la mayor cantidad de automóviles el sábado. Desarrolló la siguiente distribución de probabilidades de la cantidad de automóviles que espera vender un sábado determinado. Cantidad de automóviles vendidos. 0, 1, 2, 3, 4. La probabilidad de 0, 10, de 1, 20, de 2, 30, de 3, 30, de 4, 10, total 100. 1 dice. ¿De No. qué tipo de distribución se trata? ¿Cuántos automóviles espera vender John un sábado normal? ¿Y cuál es la varianza de la distribución? Ya, hasta ahí nomás, listo, gracias. Adriana. Entonces, miren, aquí nos está dando de que un personaje, aparentemente este tipo que está aquí, entonces este personaje vende hasta un máximo de 4 vehículos en un día. Menciona que normalmente son los días sábados donde vende más vehículos, pero puede llegar a vender hasta 4 vehículos. Entonces, pregunta, ¿qué tipo de distribución será? Nosotros no estamos identificando todavía el nombre de la distribución, pero sí sabemos que puede ser discreta o continua. Esto, por la naturaleza de los datos, nosotros podemos decir que vende un auto, puede vender 2 autos, 3 autos, 4 autos o ningún auto. Entonces aquí tenemos que los datos están claramente identificados. No existen valores intermedios, no es que vas a vender un auto con una llanta, un auto con un volante, tú no te dice nada de eso, no, tú dices que vas a vender el auto completo, con todos sus componentes, tal y cual. Entonces, nosotros ahí tenemos que esto es una variable de tipo discreta. Una variable de tipo discreta. Dice, ¿cuántos automóviles espera vender un sábado normal?
Entonces, aquí nos está preguntando, bueno, ¿cómo podemos nosotros determinar qué hacer? Entonces, nos está indicando cuánto puedes vender un sábado normal, y parece que estos son las ventas de los días sábados en promedio. O sea, normalmente él esperaría tener entre 2 y 3 autos. Cuando los días son buenos, vende hasta 4 autos, y cuando los días son malos, no vende ningún auto. Esos son los días malos. Entonces, él tiene esta distribución de ventas, parece que esto es solamente de los días sábados. Un sábado determinado, él dice, el sábado pasado vendí 0, el anterior vendí 1, el anterior vendí 2, y esto es la información que él viene generando ya cada cierto tiempo, y sigue este patrón de comportamiento. Ya le ha sacado esa función de distribución. Entonces, para esta función de distribución nos pide cuántos automóviles espera vender John un sábado normal. Nos indica el valor promedio. ¿Cuál era el valor promedio? La sumatoria de X por la probabilidad de X. Entonces, tenemos X, puede ser 0, puede ser 1, 2, 3 y 4, y tenemos la probabilidad de X. Nos da la probabilidad de X, 10, 20, 30, 30 y 10, en porcentajes, ¿no? En términos porcentajes. Y sumamos, nos da el 100% de la probabilidad. Entonces, ¿cuántos automóviles podremos vender? Entonces voy aquí a abrir un archivito de Excel. Voy acá. Aquí el archivito de Excel. Voy a compartir. ¿Ya? Entonces aquí me voy a copiar la tablita. Aquí copio esta tablita que es la que me interesa. Entonces aquí tengo la tablita. Y esta tablita la voy a escribir acá. Entonces tengo X, que es la cantidad de vehículos, y P de X, que es la probabilidad. Ya me están ayudando con esos dos datos. La probabilidad de X. Entonces X puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3 o puede ser 4. Y las probabilidades van a ser 0.1, 0.2, 0.3 y 0.1. A ver, 0.1, 0.2, 3 veces 0.3 y 2 veces 3.3 y por último 0.1. Si sumo todos estos elementos, me tiene que dar el 100%, ¿no? Ahí hemos comprobado que los datos están bien. Nos pide la media. ¿Cómo calculamos media? Decimos que es la sumatoria de X por la probabilidad de X. Entonces vamos a hacer eso. X por la probabilidad de X. Entonces, ¿qué hacemos? 0 por 0.1. Sumo y multiplico. Entonces multiplico acá 1 por 0.2, 2 por 0.3, 3 por 0.3 y 4 por 0.4. Y finalmente hago la sumatoria. Me da 2.1. Entonces, acá tenemos que la sumatoria es 2.1, ¿no? Que es la sumatoria que vemos acá. Entonces, ¿qué nos indica este 2.1? Que la probabilidad, nos pregunta, ¿cuántos automóviles espera vender John un sábado normal? Esta pregunta nos está haciendo. Que copie. ¿Cuántos espera vender? ¿Cuántos automóviles espera vender John un sábado normal?
No sé por qué me sale así. Ya. ¿Cuánto espera vender John un sábado normal? Entonces, la respuesta aquí nos está preguntando cuál es la media de ventas de un día sábado, dicho de otra manera. Entonces, aquí la respuesta será que él esperará vender al menos 2 carros. ¿Sí? Esa sería la respuesta de la primera pregunta. La segunda pregunta nos dice, ¿cuál es la varianza de distribución? Ahí está siendo directo. ¿Cómo calculamos la varianza? La varianza, ¿a qué es igual? La sumatoria, tenemos la varianza, a lo mejor la voy a copiar así, para que la puedan ver mejor. Nos pide el cálculo de la varianza. Nos pide el cálculo de la varianza. Entonces tenemos X, acuérdense que X, ¿qué valores puede tomar? Voy a copiar esto. Puede tomar 0, 1, 2, 3 y 4. Tenemos la probabilidad. ¿Qué nos hace falta? La media. Entonces, mu. ¿Y la media cuánto es? 2.1, si no me equivoco había salido, ¿no? Entonces, esto lo voy a copiar, que es 2, bueno, lo voy a tipear, ya, 2.1, porque es la misma para todas. Va a ser siempre la media. Entonces nos pide que calculemos la varianza. Hacemos x menos mu elevado al cuadrado. Entonces vamos aquí a poner x menos mu, ¿sí? X menos mu. Ahí es, aquí tenemos, esto es x menos mu. Ahora vamos a hacer x menos mu, pero esta vez elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Entonces hacemos x menos mu, ¿qué es esto? Elevado al cuadrado, ¿no? Ya tenemos x menos mu elevado al cuadrado. Ahora lo que nos pide es que multipliquemos por p de x. Entonces vamos a hacer esto, que multiplica a la probabilidad de x. A la probabilidad de x. Que multiplica la probabilidad de x. Entonces aquí tenemos x menos mu elevado al cuadrado por la probabilidad de x. Arrastro y pego. Ya tengo hecho x menos mu elevado al cuadrado por la probabilidad de x y es la sumatoria. Entonces sumo estos elementos. Y esto me da que es 1.29. Esta es la variación. ¿Qué significa? Que nosotros podríamos vender en promedio, entonces aquí, en promedio, un día sábado, se venderá 2 autos, con una variación de un automóvil. Estamos trabajando con una varianza. Si estamos trabajando a 2 varianzas, diríamos que pueden vender entre 0 y 4 automóviles, que sería prácticamente todo el escenario probabilístico, ¿no? Entonces ahí vemos que se cumple el teorema de Chebyshev, que nosotros habíamos visto más adelante en la
distribución normal. Pero no estamos viendo esa parte, estamos trabajando simplemente con una distribución de tipo discreta, calculando su media y su varianza. ¿Sí? ¿Preguntas hasta allí? ¿No hay preguntas? Y aquí hay unos ejercicios, eso no los vamos a tocar. Vamos a empezar, antes de meternos con esto de probabilidad binomial, vamos a ver lo que es una distribución de tipo de Bernoulli. Entonces, en las distribuciones discretas, tenemos lo que es la distribución de tipo Bernoulli. ¿Qué es una distribución de tipo Bernoulli? A ver, ayúdame con la lectura. Abelino. Desde aquí hasta lanzamiento. A ver, podemos utilizar el resultado del lanzamiento de una moneda no alterada un cierto número de veces. Como ejemplo, de un proceso de Bernoulli. Podemos describir el proceso Bernoulli por sus tres condiciones de la siguiente manera. 1. Cada lanzamiento, en este caso, tiene solamente dos resultados posibles, cara o cruz, sí o no, éxito o fracaso. 2. La probabilidad del resultado de cualquier lanzamiento, permanece fija con respecto al tiempo. Con una moneda no alterada, la probabilidad de obtener cara siempre es 0.5 para cada lanzamiento, independientemente del número de veces que se lance la moneda. Y 3. Los intentos son estadísticamente independientes, es decir, el resultado de un lanzamiento no afecta el resultado de cualquier otro lanzamiento. Ya, listo. Ya, entonces, nosotros vamos a tener que una función de distribución de Bernoulli va a tener la siguiente característica. Primero, voy a poner característica. Primero, los eventos son independientes. Primero, los eventos son independientes. O sea, que cada vez que se hace un experimento no está relacionado a lo que pasó con el evento anterior, ¿sí? O sea, lanzas una moneda una vez, te da una probabilidad, al volver a lanzar otra vez, te va a salir otra probabilidad y no tiene nada que ver con el primer suceso. Aquí, la otra condición que tenemos es que hay dos resultados posibles. Dos resultados posibles. Esos resultados pueden ser éxito o puede ser fracaso. Como en una moneda. Tú puedes tener, si tú dices cara y te sale cara, tienes éxito. Si dices cara y te sale moneda y te sale sello, te sale que fracasaste. Y volviste a lanzar la moneda, es otro evento independiente. Y ahí va a ser cara o sello. Entonces, me apaga el micrófono. Entonces tenemos acá que es éxito o fracaso. Para el siguiente escenario, entonces, si nosotros contextualizamos este patrón de comportamiento, vamos a tener esta condición de acá. Va a estar definido por esta fórmula. Voy a ponerla aquí. Voy a copiar esta fórmula. Entonces, esta va a ser la manera como calculemos la función de probabilidad, donde n minúscula, que va a ser n, el número de intentos hechos. Este es n, número de intentos hechos, r, número de éxitos deseados,
por tema de simplificación estoy omitiendo las tildes por si acaso, ¿no? R, tenemos P, la probabilidad de éxito, es la probabilidad y Q es la probabilidad de fracaso. Tenemos esos, entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuál me está faltando? N, P, Q. 1, 2, ahí están todos. 3 y 4. Está contando dos veces la misma letra. Ya. Entonces tenemos estas definiciones. Cuando estamos hablando de Bernoulli, nosotros vamos a tener, en este caso, de que solamente vamos a tener n igual a 1, y r igual a 1. Entonces nuestra fórmula sería, esto de aquí se vuelve 1, porque n factorial, 1 factorial es 1, y 0 factorial es 1, entonces tenemos que todo esto vale 1, y simplemente me va a quedar p elevado a la 1 por ¿sí? Por Q, P a la 1, N, P por Q. ¿Ya? Entonces esto sería un proceso de binomial, no, perdón, N es el, aquí estoy dándoles mal la definición, disculpen. R es 1. ¿Ya? R va a ser 1, donde te va a quedar N factorial sobre N menos 1 factorial. ¿Ya? Este es un proceso de una distribución de Bernoulli. Una vez que se define esta función de proceso de Bernoulli, da origen a lo que se llama la distribución binomial, una distribución binomial que va a estar dada ya por todas estas características. Ya vamos a tener que el valor de R, que es el número de éxitos deseados, puede ser distintos. Aquí nosotros, el número de éxitos deseados que vamos a tener es que sea éxito. ¿Sí? Entonces acá podemos tener varios tipos de niveles deseados por una distribución binomial. Para que esto les quede claro, veámoslo con un ejemplo. Quiero ver un ejemplo. Vamos a ver acá. Este es el libro de acá. Quiero el ejemplo directamente. A ver, aquí estas son las características antes de ir al ejemplo. Kerry, ayúdame con las características de una distribución binomial. Lo que está en azul. El resultado de cada ensayo de una experiencia se clasifica en una de dos categorías mutuamente excluyentes, éxito o fracaso. 2. La variable aleatoria permite contar el número de éxitos en una cantidad fija de ensayos. 3. La probabilidad de éxito y fracaso es la misma en cada ensayo. 4. Los ensayos son independientes, lo cual significa que el resultado de un ensayo no influye en el resultado de otro. Ya. Entonces, estas son las características. Las voy a copiar y se las voy a poner en la hojita de Excel para que las puedan ver. ¿Ya? Entonces, la distribución binomial tiene estas características. Esta salió demasiado grande. Ahí está. Estas son las características. Características de distribución binomial.
¿Ya? Aquí tenemos las características. ¿Cómo se la calcula? Esta es la misma fórmula. Se la calcula, la probabilidad de X va a ser igual a la combinatoria n de X, donde n de X estamos representando que es n factorial sobre R, en vez de aquí R, aquí va a ser X, ¿no? Aquí el valor de R va a ser X, X factorial, ¿sí? Menos, que multiplica n menos R, por phi viene a ser P, ¿sí? 1 menos phi viene a ser, todo esto viene a ser Q, elevado a la n menos R, acuérdense que R, ¿qué vamos a poner? Para que no se confunda. R es lo mismo que X, sino que cada libro maneja su propia nomenclatura. R es lo mismo que X. Y phi es lo mismo que P. Y sabemos que P es igual 1 menos, no, Q, perdón, Q va a ser igual 1 menos P. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la forma de calcular la probabilidad de una distribución binomial. Ya sabemos que esta combinatoria no es nada más que esta fórmula, esta representación matemática expresada en forma de factoriales. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo saco yo en una calculadora un factorial? Cuando ustedes se van en una calculadora Casio, en la que normalmente, o en cualquier calculadora van a encontrar un símbolo. Creo que aplasta el comando Shift. Y a lo que aplastan el comando Shift, ponen esta tecla y les va a salir el factorial. ¿Qué significa factorial? Por ejemplo, sacamos 4 factorial. 4 factorial. Encuentro el símbolo. Voy a ponerle, ya se me acabó el tiempo. Voy a ponerle en inglés, para estar con mi teclado visual. Ya, entonces vamos a hablar de 4, aquí, 4 factorial. Entonces 4 factorial es como que hiciéramos igual a 4, quita donde el por, este teclado no me lo sé en inglés, no me sé el teclado, acá está. 4 por 3, por 2, por 1. Esto es 4 factorial. Si decimos 5 factorial, va a ser igual a 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Entonces, eso significa el término factorial. Ustedes en sus calculadoras ponen shift, el signo lo ponen de esta manera, le dan igual y les calculan. Ahora vamos a ver un ejercicio. Aquí este ejemplo. Ayúdame con la lectura. Sheila. Ya se corta. Grace.